Nadie en el mundo antiguo había construido algo así. Nadie. Ni los egipcios con sus pirámides, ni los babilonios con sus murallas que parecían tocar el cielo, ni los griegos con sus templos perfectos. Lo que los persas levantaron en el corazón de Irán era de una escala y una complejidad que dejaba a todo lo demás viendo desde afuera. Y lo más perturbador, lo que ningún libro de texto te va a contar con la misma claridad, es que lo hicieron en tiempo que hoy nos parecería imposible. Ciudades enteras. Palacios que cubrían hectáreas completas. Columnas de 20 metros de altura movidas y colocadas sin grúas, sin maquinaria moderna, sin nada de lo que nosotros daríamos por imposible prescindir. ¿Cómo lo hicieron? Es una de las preguntas más fascinantes de toda la historia antigua. Y la respuesta, cuando la conoces entera, te va a cambiar la forma de ver no solo a los persas, sino a ti mismo. Empecemos por el principio, porque para entender cómo construyeron esas ciudades, primero tienes que entender quiénes eran los persas cuando decidieron que necesitaban construirlas. En el siglo VI a.C., el imperio persa era el proyecto político más ambicioso que el mundo había visto hasta ese momento. Un territorio que iba desde las costas del Mediterráneo hasta el río Indo, desde el Cáucaso hasta el norte de África. Pero gobernar semejante extensión requería algo que ningún conquistador anterior había entendido con tanta claridad. Necesitabas un centro. Un lugar que le dijera al mundo entero, con su sola presencia física, quién mandaba y hasta dónde llegaba ese poder. Y ese lugar tenía que ser tan extraordinario, tan absolutamente fuera de escala con todo lo conocido, que cualquiera que lo viera entendiera sin necesidad de palabras que había entrado en el corazón de algo completamente diferente. Ciro el Grande comenzó la tradición. Él eligió Pasargada como su capital, una ciudad construida en el corazón de la región de Fars, en el actual Irán, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Ya ahí había una decisión deliberada, casi desafiante. No construyó en la llanura, donde la logística hubiera sido más sencilla. Construyó en las alturas, donde el viento arrecia y la piedra es más difícil de transportar, porque eso también era un mensaje. Pasargada no estaba hecha para ser cómoda, estaba hecha para ser recordada. El palacio de Ciro en Pasargada tenía una característica que ningún arquitecto de su época había intentado antes. Los espacios abiertos eran parte del diseño. No eran el vacío entre edificios, eran el edificio mismo. Grandes jardines formales, canales de agua que corrían entre los pabellones, árboles plantados con una precisión geométrica que hacía que la naturaleza se convirtiera en arquitectura. Los persas llamaban a esos espacios Pairidaesa, una palabra que los griegos tomaron prestada, la transformaron en paradeisos, y que eventualmente dio origen a lo que hoy todos conocemos como paraíso, el jardín persa. Ese concepto que hoy vemos decorando alfombras y poemas místicos, nació como un principio arquitectónico real en las ciudades del Imperio Aqueménida. Antes de ser un concepto espiritual, fue un plano de construcción, pero Pasargada era solo el comienzo. La obra que realmente dejó a toda una civilización con la boca abierta fue la que comenzó Darío I alrededor del año 515 a.C., en un lugar al que los persas llamaron Parsa y que los griegos rebautizaron como Persépolis, la ciudad de los persas. Y eso es exactamente lo que era. No una ciudad para vivir, sino una ciudad para demostrar. Aquí es donde la historia de la construcción se vuelve algo que te va a costar creer aunque tengas las pruebas delante de los ojos. Persépolis estaba construida sobre una terraza artificial de piedra de casi medio kilómetro de largo por 300 metros de ancho. Una plataforma monumental que los constructores persas tallaron literalmente en la ladera de la montaña de Kuj-e-Rahmat, la montaña de la misericordia, nivelando el terreno, rellenando secciones enteras con tierra compactada y recubriendo todo con bloques de piedra caliza que podían pesar varias toneladas cada uno. Esa terraza sola
antes de que se pusiera una sola columna encima, era ya uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo antiguo. Y si te suscribes al canal, si todavía no lo has hecho, es porque este tipo de historia es exactamente lo que encontrarás aquí cada semana. No la versión resumida que te da el manual escolar, sino la historia entera, con todos los detalles que hacen que se te erice la piel. Ahora, ¿cómo movían esas piedras? Porque esa es la pregunta que nadie puede esquivar cuando está parado frente a las ruinas de Persépolis y mira hacia arriba. Las columnas del Salón de las 100 Columnas, ese edificio que según los registros podía recibir a 10.000 personas al mismo tiempo, tenían más de 12 metros de altura. Cada columna estaba formada por varios tambores de piedra apilados con una precisión milimétrica. Una pequeña imprecisión en el corte de un tambor y toda la columna se torcería o colapsaría. Eso significaba que cada pieza debía ser trabajada con herramientas de bronce y hierro, con una exactitud que hoy lograríamos con instrumentos de medición modernos. Ellos lo lograban con la mano, el ojo y décadas de experiencia transmitida de maestro a aprendiz. Para mover esos bloques desde las canteras hasta la terraza, los persas usaron una combinación de técnicas que los arqueólogos han ido reconstruyendo a partir de relieves, inscripciones y el análisis del terreno mismo. Trineos de madera arrastrados sobre superficies aceitadas o mojadas. Rampas de tierra compactada que se construían a medida que la edificación subía y se demolían cuando el trabajo terminaba. Sistemas de cuerdas y palancas que permitían a decenas de hombres trabajando en coordinación mover pesos que parecen imposibles para la fuerza humana. Y algo que los textos persas mencionan de manera casi casual, pero que tiene implicaciones enormes. Animales de tiro, principalmente bueyes y asnos, entrenados específicamente para este trabajo, dirigidos por hombres que habían dedicado su vida entera a aprender a hacerlo. Pero hay un detalle que cambia completamente cómo entender toda la escala de esta operación, y muy pocos lo conocen. En las tablillas de Persépolis, un archivo de miles de tablillas de arcilla, escritas en elamita, que los arqueólogos descubrieron en la década de 1930, aparecen los registros detallados de pagos a los trabajadores de la ciudad. Pagos en plata, en vino, en grano, en aceite. Hay registros de trabajadoras embarazadas que recibían raciones adicionales. Hay registros de obreros especializados que ganaban significativamente más que los peones sin calificación. Hay incluso registros de periodos de descanso y de raciones de emergencia en meses de escasez. Esto no era trabajo forzado. Esto era lo que hoy llamaríamos una operación de construcción con recursos humanos administrados. Los persas estaban pagando a sus constructores, estaban gestionando su bienestar y lo estaban documentando con una burocracia tan sofisticada que los arqueólogos modernos aún no han terminado de analizar todos los archivos. La fuerza de trabajo que construyó Persépolis era internacional en el sentido más literal del término. Había canteros jonios llegados de la costa de lo que hoy es Turquía, los mismos artesanos cuyos estilos reconocemos en la arquitectura griega. Había orfebres babilonios, había carpinteros cedros llegados del Líbano, había escultores que provenían de Egipto, y había persas, obviamente, supervisando el conjunto con la visión de lo que debía ser el resultado final. Persépolis no era un edificio persa en el sentido de que lo construyeron solo persas. Era un edificio del mundo, construido con las mejores manos que ese mundo podía ofrecer, financiado por el tesoro del imperio más rico de su época. Y aquí está lo que ningún documental de domingo por la tarde se detiene a explicar con suficiente peso. Esa decisión de mezclar estilos y tradiciones constructivas no fue un accidente. Fue una política deliberada. Los relieves de Persépolis muestran una procesión de pueblos de todo el imperio trayendo tributos al rey. Etíopes con marfil, indios con oro, griegos con vasijas, escitas con caballos. Era propaganda visual, sí, pero también era una descripción completamente precisa de cómo se construyó la ciudad. Los mismos pueblos que aparecen trayendo ofrendas en piedra estaban, en la realidad,
trayendo sus habilidades técnicas para levantar el edificio más ambicioso de su época. Pero ¿cómo se coordinaba todo eso? ¿Cómo se ponían de acuerdo un cantero jonio y un supervisor persa cuando ni siquiera hablaban la misma lengua? La respuesta está en el arameo, la lengua franca del imperio persa, el idioma administrativo que Darío estableció como el lenguaje común de gobierno. Fue el pegamento invisible que mantuvo unida toda la operación. Los planos, en la medida en que existían planos en ese mundo, las instrucciones, los contratos, los pagos, los registros de materiales, todo circulaba en arameo a través de un sistema de escribas especializados que trabajaban en cada obra activa del imperio. Era el equivalente funcional de un lenguaje de programación. Todos los componentes del sistema, sin importar de dónde vinieran, necesitaban hablar ese idioma para ser parte de la máquina. Lo que te voy a decir ahora recontextualiza todo lo que acabas de escuchar. Persépolis no tardó años en construirse. Tardó más de 150 años. Desde que Darío I puso la primera piedra alrededor del año 515 a.C., hasta que Artajerjes III completó las últimas secciones, en el siglo IV, 4 generaciones de reyes persas gobernaron, envejecieron y encontraron su fin mientras la ciudad seguía creciendo. Eso significa que había constructores que nacieron en Persépolis, aprendieron el oficio en Persépolis y pasaron su vida entera trabajando en Persépolis sin ver nunca el edificio terminado. Era una obra multigeneracional en el sentido más absoluto del término, como las catedrales medievales de Europa, pero más antigua, más grande y financiada por un sistema imperial que no tenía paralelo en su época. Y dentro de esa escala de tiempo, la ciudad fue cambiando. Cada rey que llegaba al trono quería dejar su marca. Jerjes, el hijo de Darío, construyó la Puerta de Todas las Naciones, esa entrada monumental flanqueada por toros alados con cabeza humana que hoy siguen parados en pie y que todavía hoy le cortan la respiración a cualquiera que los ve por primera vez. Artajerjes. Primero amplió el salón de las 100 columnas. Cada adición tenía que encajar con lo que ya existía, lo que requería un nivel de planificación arquitectónica continua a través de siglos que es difícil de concebir, incluso con la mente más disciplinada. ¿Y qué había debajo de todo eso? Porque las ciudades persas no eran solo lo que se veía desde afuera. Bajo la terraza de Persépolis corría un sistema de canales y tuberías de piedra que llevaba agua fresca desde los manantiales de la montaña hasta los pabellones y jardines, y drenaba las aguas residuales lejos de la ciudad, con una eficiencia que Roma no igualaría hasta siglos después. Había cisternas subterráneas para almacenar agua en los meses de sequía. Había pasajes internos dentro de los muros que permitían a los servidores moverse por la ciudad sin cruzarse con las procesiones ceremoniales que circulaban por las rutas principales. La logística invisible de Persépolis era tan sofisticada como su arquitectura visible. Susa, la otra gran capital administrativa del imperio, añadía otra dimensión a este retrato. Mientras Persépolis era la ciudad de la ceremonia y del simbolismo, Susa era la ciudad donde realmente se gobernaba el día a día del imperio más grande del mundo conocido. Ahí estaban las oficinas de los sátrapas. Ahí llegaban los mensajeros del sistema de correo real, que los griegos admiraron con una mezcla de respeto y envidia. Ahí se tomaban las decisiones que afectaban a millones de personas desde Egipto hasta la India. Y también ahí los persas construyeron con esa misma combinación de escala brutal y detalle exquisito que los definía. El palacio de Darío en Susa tenía paredes cubiertas de ladrillos esmaltados con colores tan vivos que los arqueólogos que los encontraron en el siglo XIX pensaron primero que estaban mirando objetos modernos. 2500 años después de ser fabricados, esos ladrillos seguían siendo de un azul tan intenso que dolía mirarlos. El secreto de ese esmalte, como el secreto de tantas otras técnicas constructivas persas, se perdió con el Empire. Pero las piezas quedaron, y las piezas son suficientes para entender que estamos hablando de artesanos que habían llevado su oficio a un nivel que el mundo no volvería a alcanzar en muchos siglos. Cuando Alejandro Magno llegó a Persépolis en el año 330 a.C. y la quemó,
Se perdió en el fuego una cantidad de objetos, tapices, documentos y obras de arte que los historiadores no han podido calcular con precisión, porque simplemente no hay forma de saber qué había ahí. Lo que sí sabemos es que el incendio tardó días en apagarse. Eso da una idea de la cantidad de material combustible que acumulaba un palacio de esa magnitud, y también da una idea de la magnitud de la pérdida. Pero las piedras no ardieron. Las columnas, los relieves, las escalinatas, los toros alados, la terraza misma, todo eso sobrevivió. Sobrevivió al incendio, sobrevivió a siglos de abandono, sobrevivió a terremotos y saqueos y al paso de 2300 años. Y hoy, en el centro del Irán moderno, entre la provincia de Fars y el viento que baja de la montaña de la Misericordia, puedes estar parado en la misma piedra donde estuvieron parados Darío y Jerjes y Artajerjes mientras supervisaban la obra más ambiciosa de su civilización. Eso es lo que construyeron, no solo edificios. Construyeron algo que el tiempo no pudo terminar de borrar. Y eso, para cualquier constructor de cualquier época, es el único logro que importa de verdad. Si esta historia te dejó queriendo saber más sobre el mundo persa, sobre las ciudades que levantaron, sobre la civilización que dio origen a todo lo que hoy llamamos Irán, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todas las ciudades del Imperio Persa te gustaría conocer en persona? Porque hay más historias como esta esperando y ninguna te va a decepcionar.